Muy buenas noches y bienvenidos un día más. Como siempre, damos comienzo a nuestro informativo para ofrecerle la actualidad del día de hoy. Vemos los titulares. Se está limpiando la masa forestal en la zona de San José. El Partido Socialista pide al Consell que recupere las ayudas del IVACE. El Ayuntamiento de La Llosa ha pedido al Consorcio Provincial de Aguas que mire el problema de la calle Francisco Molina. Prácticamente ya está todo preparado para las semanas de las peñas en fiestas en la Vall. La Generalidad insiste en que hay que apoyar al sector primario. Mar Seguer, concejal de Medio Ambiente en el municipio de La Vall, ha visitado esta mañana los trabajos que se están haciendo en la zona del paraje de San José. Se están haciendo cortafuegos. Anunciar que ja fa uns dies han començat els treballs de silvicultura en el nostre terme municipal. Com tots els anys, uns treballs de silvicultura dedicats a crear un tallafocs entre el que és el perímetre urbà i la zona forestal del nostre poble en aquesta interfàs per evitar justament dos coses, en la prevenció d'incendis, no? Que des de les cases puguen passar incendis a la zona forestal i crear un incendi i que si no un incendi a la zona forestal no arribi a la zona urbana. Els treballs de silvicultura se fan sempre en el marc de les subvencions del Fons Estratègic de la Generalitat per a la prevenció d'incendis i gestió forestal. En aquest cas ens han subvencionat 14.500 euros, els que permetrà treballar en unes 5,68 hectàrees de terreny, el que és el mateix que quasi uns 57.000 metres quadrats del nostre terme municipal. Actuarem en tres zones que feia anys que no havíem també fet aquesta actuació. Com dic, tots els anys intentem fer-la en alguns llocs i anem canviant, no?, per a que es mantinguin aquestes zones de tallafoc per lo menos. Este any actuarem en concret en la zona del perímetre del Carbonaire, en tot el que és el carrer Chacó i l'Horteta. Estem actuant també, així com dic, en el paratge de Sant Josep, en la zona forestal que linda en el barranc del Belcaire, i actuarem també este any en la zona de la punta de la carretera, no?, que va hasta Moncofa. Estos treballs, com dic, van encaminats justament a això, a evitar aquesta possible creació d'algun incendi entre la zona forestal i la urbana, i el que fem és crear una zona de tallafocs d'uns 30 metres d'amplada en aquesta interfàs per evitar que, com dic, el foc puga passar. Com sempre, i com fem també tots els anys, recordar les recomanacions i les prohibicions en qüestió de matèria d'incendis. Este any ha sigut excepcionalment humit, però no obstant així, ja en els mesos de la calor se seca tota l'herba, no?, i aquest combustible que pot servir per a possibles incendis. Entonces, la recomanació que fem sempre tots els anys, sobretot en aquestes cases que estan vivint en la interfàs entre la zona urbana i la zona forestal en contacte, és tindre en un lloc segur material inflamable, bones de gas o qualsevol material que se puga inflamar, així com també, per exemple, fusta o altres materials que puguen inflamar-se i que puga passar aquest foc a la zona forestal. Sempre fer foc dins de les cases en totes les mesures de precaució possible per a fer-ho, no? I utilitzar també, sempre és molt beneficiós utilitzar pantalles d'alguna manera que puguen intentar evitar aquest traspàs del foc en qualsevol incident. També aprofite per a recordar que estan prohibides les cremes agrícoles en zona d'influència forestal fins al 15 d'octubre, i que les persones que necessiten gestionar aquests residus de poda sempre poden triturar en aquest cas o esperar-se, com dic, aquest 15 d'octubre en què s'obriran de nous permisos per a cremar en les zones agrícoles. I recordar, en l'època que estem, que en aquestes altes temperatures, en aquesta matèria vegetal seca, que és molt fàcil que ocasioni incendis, i ho estem veient en altres llocs de l'estat espanyol, que ja estan aquests incendis actius que malauradament estan afectant als entorns naturals, i inclús als parcs naturals en alguns casos, com el cas d'Ibi, per exemple, per recordar extremar la precaució
en esta època en concret, no? En tot allò que pugui ocasionar foc, ja no només qüestions d'encendre, òbviament, un foc o, per exemple, colilles que puguen tirar, sinó qualsevol residu que també pugui ocasionar algun incendi. No? Entonces, recordar a tots els ballers i balleres que és important aquesta prevenció per evitar que el nostre entorn natural, que tant ens agrada gaudir durant l'any, desaparega per culpa de no prendre aquestes precaucions que necessitem tindre en el dia a dia, justament, sobretot, en aquesta època de l'any, com dic, en què és més probable que mai, no?, degut a les condicions climàtiques, que així que passa. Així que, com dic, demanar aquesta col·laboració i aquesta implicació per a seguir mantenint el nostre patrimoni natural en nostra ciutat y poder seguir gaudint d'ella la resta de l'any. Jorge García, portavoz del Partido Socialista en el municipio de Lavall, ha dado a conocer la moción que han presentado su partido al Pleno. Le piden al Consell que deje las subvenciones de l'IBACE. Avui, al ple ordinari de juliol, portem una moció per a reclamar al Consell del president del Ventorro, al Consell de Carlos Mazón, que torne a recuperar les ajudes que a través de l'IBACE anaven destinades a les àrees industrials, a les empreses del nostre municipi, del nostre territori, i que així a la Vall podien ser fins a 1 milió d'euros per polígon industrial i que ara s'han reduït a 250.000 euros. Una reducció de més del 75% per a les nostres empreses, per a millorar els serveis al nostre municipi i sobretot a la nostra economia i al sector que pot crear ocupació i que pot crear riquesa al nostre territori. Un atac que no compleix cap tipus de criteri, un atac que no comprenem cap a la nostra economia i cap a les nostres empreses, però que no és un cas aïllat, perquè tornem a veure com el Partit Popular, després de ser el que va crear el problema amb les delegacions de l'Assumpció, com és el que està creant el problema amb el bo de transport per als joves, que ha deixat de ser gratuït per als joves de la nostra ciutat i també de tota la comunitat valenciana, o veure com les subvencions per a l'ocupació dels menors de 30 anys també s'han eliminat o s'han reduït al màxim dins del nostre ajuntament o del nostre territori, veiem com el Partit Popular no deixa de treballar en contra dels interessos dels ciutadans, com no deixa de retallar per a la indústria, per als joves, per al transport, com ha creat un problema en una escola com la nostra, l'Escola de l'Assumpció, en el que el veïnat, en el que els pares, les famílies dels alumnes van tindre que eixir al carrer a reivindicar i que ara veiem amb sorpresa com aquesta setmana ixen de salvadors, quan van ser els creadors del problema i són els que estan fent més complicat que mai el tema d'edificant. Des del Partit Socialista tornem a reclamar el mateix que portem fent al llarg de tota la legislatura, una oposició constructiva, una oposició digna per a la nostra ciutat i que front als atacs del Consell de Mazón a la nostra ciutat, als nostres empresaris, als nostres joves, a les nostres escoles, l'oposició i el Partit Popular de la Vall no està fent absolutament res. Necessitem a la Vall una oposició que també reclame al seu Consell que deixi de deixar abandonats als ballers i a les balleres i que torni a reclamar que els diners que estaven venint per part de la Generalitat i que ens han ajudat a transformar la Vall al llarg de les últimes 2 legislatures, sent pioners en ocupació, sent pioners en la creació de sòl industrial, amb la construcció del pont, amb la construcció del Rosario Pérez, amb l'arribada dels fons europeus, que veiem tot això perilla per la gestió de Carlos Mazón i d'Herminio Serra. És algo totalment inadmissible que no podem comprendre des del Partit Socialista de la Vall i que continuarem reclamant ple tras ple i dia tras dia des del govern. Chimo Llopis, alcalde del municipio de La Llosa, anuncia que desde el ayuntamiento se ha pedido al Consorcio Provincial de Aguas que mire el problema que hay en la calle Francisco Molina. I els veïns me pregunten per les obres de lo que és el carrer Francisco Molina. Ahí la veritat és que ja ho han comentat diverses vegades, s'ha fonat el carrer se nota que ahí té que haver alguna fuga per algun lloc que fa que s'afone i al final vam demanar en aquest cas a lo que és el Consorci d'Àguies de la Plana, que ara ha canviat i ara és el Consorci Provincial d'Àguies, per a que ens revisaren les tuberies i miraren a veure quin dany produïa que el carrer se vagi afonant. La veritat és que ja s'han fet les primeres revisions, s'ha ficat una càmera per dins de lo que és la part del desagüe del poble, s'ha ficat una altra càmera per veure el que és la tuberia d'aigua que baixa de la Plana. També han vist que ahí estan les 2 tuberies generals de lo que és l'aigua potable de Facsa i conjuntament entre Facsa i el Consorci està revisant tot fins que puguem trobar a veure on està la fuga que realment fa aquests danys
en este carrer Francis Molina y bueno, y a intentar pues reparar-ho lo antes possible, no? Estem a l'espera de que ens puguen ja passar un informe en el que ens diguen quin és el motiu, no? I on està la fuga o el dany que s'està fent en aquest carrer per actuar pues, lo més ràpid possible. Prácticamente ya están todos los preparativos para celebrar la Semana Grande, la Semana de les Penyes en Festes, en la población de la Vall. Ya está prácticamente todo preparado para celebrar la Semana de les Penyes en Festes en la Vall. El vallado está colocado, la plaza está montada y además hay una semana intensa de actos que son muy variados. Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, anuncia que hay que apoyar al sector primario porque es muy importante. Pero también 5 razones para que desde el Consell del Cambio y de la Recuperación, que tengo el honor de presidir, sigamos apoyando cada día más al sector primario, en el marco de nuestras competencias y con todos los recursos a nuestro alcance, sin ninguna duda. Y es que además de un sector estratégico, por ser el primero, cuya importancia es más que obvia porque contribuye significativamente al mantenimiento de nuestro territorio y al equilibrio medioambiental y socioeconómico, nada menos. El primario es uno de los pilares esenciales de la identidad valenciana. No son pocos ni fáciles los retos a los que el sector primario valenciano se enfrenta, desde la propuesta de una política agraria común, europea inasumible para nuestros intereses. Ayer iniciábamos un camino muy concreto contra ese borrador, a la competencia desleal de terceros países, a la que le llamamos por su nombre, desleal, pasando por el cambio de los hábitos de consumo, la política hídrica hostil del Gobierno de España, como demuestran los impresentables e injustificables recortes al trasvase Tajo Segura o el envejecimiento y la falta de relevo generacional. Desde la Generalitat estamos trabajando codo a codo con el sector, como bien sabéis todos los que estáis aquí, en todos esos frentes. Y para ello hemos pedido al Gobierno que se convoque de urgencia a la conferencia sectorial para analizar la propuesta de reforma de la PAC 2028-2034. Vamos a seguir reclamando en Europa que se recojan las medidas urgentes y necesarias para que continúe siendo un sector estratégico y viable. Entre ellas, que se refuercen de verdad los controles fronterizos para proteger nuestro sector primario de la competencia desleal. Que se revise el acuerdo con Mercosur para introducir cláusulas espejo y un plan de medidas para garantizar que las importaciones lleguen libres de productos tóxicos o patógenos. Esta noche en nuestro espacio, la entrevista de nuestro informativo, nos acompaña Herminio Serra, concejal y portavoz del Partido Popular en el municipio de La Vall. Buenas noches. Buenas noches, Monse. Bueno, Herminio, habéis presentado una moción para el pleno que se ha celebrado hoy. Sí, hemos presentado una moción que yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que va encaminada a buscar un frente común entre todas las fuerzas políticas representantes en el ayuntamiento, del gobierno y de la oposición, porque hay una cuestión que nos preocupa y que también los vecinos de La Vall pueden comprobar diariamente, ¿no? Es el estado del río Belcaire. El río Belcaire lleva unos años con una creciente degradación que es visible, ¿no? Además de la basura, de la falta de limpieza, de esos trozos del mallado que se ven en algunas partes, aquel mallado que se puso en la legislatura del 2003 al 2007, pero también esa vegetación incontrolada, ¿no? Que crece principalmente las cañas, pero también el resto de vegetación que, como no se mantiene, pues hace que en algunos de los puentes que podemos ver a lo largo de todo el río, a su paso por nuestra ciudad, vemos como algunos de los puentes, lo que son los ojos, los tiene taponados, ¿no? Con el posible peligro que eso puede suponer, ¿no? Y por tanto, pues lo que queremos es buscar ese frente
frente común para exigir a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende del Gobierno de España, exigir una vez más la limpieza del río y también de las ramblas y de los barrancos que desembocan en el río Belcaire, ¿no? Que el río Belcaire, a su paso por la vall, presenta unas condiciones óptimas para poder realizar la función que tiene, ¿no? Como todas las infraestructuras hídricas, que es la de llevar el agua, la de conducir el agua hasta la desembocadura, hasta el término municipal de Moncófar, para que de ahí salga al mar, ¿no? El agua que viene de todo el interior, de montañas arriba, pueda pasar sin problemas por la vall, toda la que salga también de las grutas de San José, de las cuevas, en los periodos de lluvia, y que tenga su cauce limpio para poder desembocar en la vall, ¿no? Para poder desembocar en Moncófar, perdón. Y esto lo hacemos por varios motivos. Lo primero porque la primera imagen que se llevan los visitantes, los turistas que vienen al paraje de San José, que aparcan su coche allí, o los cruceristas que vienen en autobús, la primera imagen que tienen del paraje es un paraje totalmente descuidado, ¿no? Un río que degrada la imagen turística y degrada la imagen del paraje, ¿no? Porque lo primero que ven es el río y ese cauce con una vegetación incontrolada, ¿no? Y hasta que llegan a entrar en el propio paraje en sí, pues la vista que tienen es la del río, ¿no? Pero es que durante todo ese tramo también de lo que denominamos el paraje, el río no está en condiciones óptimas, ¿no? Por tanto, no puede ser que la primera imagen que tengan los visitantes sea esa imagen de degradación de ese río, ¿no? Y en segundo lugar, por los posibles peligros que el estado de ese río presenta, ¿no? En primer lugar, pues los episodios de lluvia fuerte que puedan venir, que además son muy comunes en esta época del año, en los meses de julio y agosto, y que arrastran toda la maleza también desde las montañas del interior y lo arrastran por todo el cauce de nuestra ciudad, pues evidentemente presenta dificultades cuando la vegetación incontrolada no da paso, ¿no? al agua de forma natural, ni tampoco a los restos que puedan venir, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de exigencia, ese ejercicio de unión entre todas las fuerzas, y luego tenemos un segundo posible riesgo, que es el riesgo de incendios, ¿no? Ahí no solo hay vegetación que cada día sigue creciendo y que pueda estar más verde, ¿no? Sino que hay vegetación seca, ¿no? Y que, pues evidentemente, si a eso le sumas la basura que presenta el río en algunas partes, pues tienes la chispa perfecta, nunca mejor dicho, para que pueda haber un incendio, ¿no? Por tanto, lo que buscamos con esta propuesta es minimizar esos riesgos, tanto el de obstáculos en episodios de lluvias fuertes como posibles efectos de un incendio, y después, pues que la imagen turística, que si queremos realmente creernos que somos una ciudad con un recurso natural que es el segundo más visitado de toda la provincia, esté en condiciones óptimas y la imagen que vendamos al exterior sea buena, empecemos a cuidar de verdad nuestra casa, ¿no? Y para eso el ayuntamiento, a través de propuestas como esta o a través de otras peticiones, debe de seguir exigiendo, y por eso ponemos encima de la mesa una vez más esta exigencia para que la Confederación, para que el Gobierno de España actúe y nos introduzca dentro de los diferentes planes que tiene de limpieza a lo largo de toda la cuenca, ¿no? del Júcar, que es la Confederación que nos toca. La Consellería ha dado luz verde al plan Edifican en el Colegio de la Asunción. Pues es un tema también del que hemos hablado esta semana. Hemos estado, mi compañera María José Aragonés y yo, en la puerta de la Asunción, hablando de esta luz verde, ¿no? De este desbloqueo que ha dado la Generalitat al proyecto de obras de la Asunción, y aquí hay que hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Las obras del Colegio de la Asunción están delegadas por parte de la Generalitat al Ayuntamiento desde el año 2023. Eso quiere decir que desde el momento en el que se delegan, cada 6 meses el Ayuntamiento tiene que informar a la Generalitat de cuáles son los avances y cuándo está previsto que las obras se inicien. El gobierno de Tania Baños le dijo a la Generalitat que las obras debían empezar a mitad del año 2024, pero el 2024 acabó y las obras no habían empezado. Pero es que pasó el primer trimestre del 2025, de este año, y tampoco habían empezado. Y en el mes de abril
al Ayuntamiento de Lavall y otros ayuntamientos de todos los colores políticos, porque esto a mí me gusta recordarlo, porque parece que cuando escuchas hablar a la alcaldesa o cuando escuchas hablar a los concejales del Partido Socialista, parece que es que el conseller se levante por la mañana y diga, no, los ayuntamientos donde gobierne el Partido Socialista o en los ayuntamientos donde no gobierne el Partido Popular vamos a poner obstáculos. No, lo que se hizo fue una revisión de 66 proyectos que estaban delegados, que estaban en marcha, y a 46 ayuntamientos de diferente color, incluido gobernados por el Partido Popular, se les envió una carta para ver qué había pasado en el último año. En el caso que nos ocupa del Colegio de la Asunción, más aún cuando el propio equipo de gobierno le ha dicho a la Generalitat: voy a empezar las obras en el segundo trimestre del 2024. Y ha pasado casi un año y no se ha movido una piedra, ¿no? Por tanto, se abrió un periodo de alegaciones. En ese periodo de alegaciones nosotros también nos reunimos con el director general del programa Edificant. Nos reunimos María José y yo para interesarnos por la situación y para también hacer un poco de presión, porque hay que recordar que este centro educativo, que lo tenemos a unos metros de vuestro estudio, tiene desde el año 2020, estamos hablando de hace 5 años, una parte de su patio apuntalado. Y por tanto, es un centro, primero, que se debería haber priorizado y segundo, que necesita que esa intervención sea urgente. No sabemos por qué casi se ha puesto a la cola de todas las iniciativas que en la lista de Edificant el gobierno de Tania Baños ha ido ejecutando o ha ido haciendo, pero desde luego, desde nuestro punto de vista, debería de haber sido una actuación preferente y urgente por esa situación de apuntalamiento en parte del patio, ¿no? Nosotros nos reunimos con el director general de Edificant, le trasladamos esta preocupación, le trasladamos también la necesidad de la comunidad educativa de tener a los niños, a sus hijos, a sus nietos en un centro que fuese 100% seguro, y paralelamente le pedimos a la alcaldesa, Tania Baños, que nos pasase, que nos diese copia de todos los informes de seguridad relativos a ese centro. A día de hoy los informes no hemos recibido ninguno, no hemos recibido los informes que hablan de la seguridad y del apuntalamiento del Colegio de la Asunción, no sabemos qué dicen esos informes, pero nosotros vamos a seguir reclamándolos y vamos a seguir pidiéndolos, porque creo que es una necesidad, ¿no?, también de la oposición de estar interesado, informado sobre todo de cómo está ese tema, ¿no? Y después vamos a hacer seguimiento, ahora que de nuevo tienen la pelota en su tejado, para que ese centro se ejecute en el menor tiempo posible, se ejecute para que las familias estén seguras y sobre todo para que la comunidad educativa del Colegio de la Asunción tenga por fin esa solución que debería de haber tenido en una prioridad alta, pero que parece que se ha dejado a la cola de las actuaciones. Bueno, ¿te has reunido con los vecinos del barrio Toledo por el problema de la antigua SteelSAF? Pues mira, el mismo lunes, después de tener una charla que teníamos del ayuntamiento, estuvimos varias compañeras, concejalas y yo en el barrio Carbonaire. Aproximadamente yo calculo que habrían entre 40 y 50 vecinos, en el barrio Toledo, aproximadamente entre 40 y 50 vecinos, para escuchar y para informarnos de una situación que es preocupante también, ¿no? Desde hacía unos días lleva toda esa zona, pero en algunos picos del día, incluso en el barrio Carbonaire, incluso en el barrio de San Vicente, incluso en el centro de la ciudad, había una presencia de gas importante en el ambiente y que estaba reportando en el barrio Toledo principalmente pues casos de mareo, casos de picor de ojos, de picor de garganta, y bueno, pues atendimos una llamada de los vecinos que querían contarnos qué estaba pasando en el barrio Toledo. Parece ser que todos esos actos, todos esos acontecimientos tienen que ver con la antigua SteelSAF, una empresa que cerró hace 6, 7, 8 años y que bueno, que se puede ver como allí sigue quedando material, siguen quedando bidones, siguen quedando restos de pintura, cisternas y una serie de elementos que bueno, que pueden contener gas o otros líquidos de la misma producción de esa actividad económica, ¿no?, que había allí.
y bueno, pues nos estuvieron trasladando esa problemática donde yo creo que hay que poner una prioridad total para darles una solución, ¿no? Porque parece ser que todo viene por el robo de unos tapones de acero que hizo que el gas escapara, y bueno, al final la picaresca que existe, pues hizo que un problema que estaba, pero parece que estaba acotado a esas bombonas, a esos elementos de contención, pues ha hecho que el gas o que el olor salga a la superficie, ¿no? Por tanto, pues estuvimos ahí escuchando a los vecinos. Yo me comprometí además a hacer un seguimiento del tema, a pedirle toda la información al equipo de gobierno, información que a día de hoy aún no tengo, y también a interesarme por los pasos que iba a dar la Generalitat, ¿no? Porque estuve hablando con el concejal de Medio Ambiente, me dijo que se había trasladado el expediente a la Generalitat, eso fue el mismo lunes. El martes a las 7:30 de la mañana yo ya estaba reunido con el director general de Calidad Ambiental, que es donde en teoría habían enviado toda esa documentación, pero allí no había ningún tipo de expediente ni ningún tipo de informe que viniese del Ayuntamiento de la Vall. Y el martes por la tarde en la Junta de Portavoces me entero que es que no se había enviado el lunes, es que se había enviado el martes. Por eso, cuando nos pusimos a hablar del tema y nos pusimos a evaluar la situación y yo a interesarme de cuáles iban a ser las medidas que podía tomar la Consellería, la Generalitat en este tema, pues evidentemente no había ningún registro, ¿no? Pero bueno, no obstante, la Generalitat está estudiando las acciones que puede llevar a cabo. Se han hecho además declaraciones en los medios de comunicación que habrá total colaboración con el Ayuntamiento de la Vall. Y lo que hay que hacer, pues, es interesarse por notificar a los propietarios y evidentemente comunicar al Seprona, que creo que eso sí que ya se ha hecho, y hacer un seguimiento del tema, pero sobre todo para dar tranquilidad y seguridad a los vecinos. Y si ahí alguien tiene que responder primero, evidentemente son esos propietarios. Es verdad que hay una situación compleja porque esa empresa entró en concurso de acreedores y hay que ver quién es el propietario último en estos momentos de la instalación, y sobre ese propietario habrá que notificarle y habrá que repercutir todas esas acciones, incluso las legales, si se diesen circunstancias para hacer esas visitas de inspección técnica, y también los posibles procedimientos sancionadores que las diferentes administraciones den. Y en ese sentido pues seguiremos haciendo seguimiento y sobre todo siguiendo el tema, pero para que los vecinos puedan estar tranquilos en sus casas, porque hay que recordar que justo enfrente hay una estación de una gasolinera, y que por tanto pues los vecinos también están preocupados de la entrada y salida de gente, de los posibles ocupas, del posible uso que se dé a la nave de la gente que actúa con picaresca, y por tanto pues es un tema en el que estamos pendientes todos los días hablando con los vecinos del barrio Toledo y haciendo ese seguimiento para que ellos estén tranquilos, pero sobre todo para que se les dé una solución lo más pronto posible. Bueno, y tú, para finalizar, ¿cómo ves el curso político? Bueno, pues el curso político no sé si acaba muy bien para según qué personas, ¿no? Porque, bueno, pues la realidad es que si nos centramos en el ámbito de la Vall, en las últimas semanas hemos tenido una serie de noticias que nos preocupan, ¿no? Se hizo público, salió a la prensa el tema de la demanda de la directora de Les Coves de Sant Josep contra la alcaldesa, contra Tania Baños, por presunto acoso laboral. Es un tema que nos preocupa mucho, que desde la prudencia y desde el respeto al proceso judicial, evidentemente, como no puede ser de otra forma, nos preocupa que una trabajadora del ayuntamiento, de la empresa pública en concreto, esté denunciando a la alcaldesa de la ciudad por presunto acoso laboral. Es un tema sobre el que hemos pedido mucha información en los últimos plenos, que no se nos ha facilitado. Hemos pedido también una valoración a la alcaldesa. Al final nos hemos tenido que enterar más por lo que aparece en prensa que por la información que nos ha dado el ayuntamiento, y eso es lo triste, que la oposición no puede hacer su trabajo porque en este caso la alcaldesa y su equipo de gobierno bloquean ese tipo de información. Y vamos a hacer un seguimiento porque en el mes de septiembre parece que es el juicio. Insisto, desde la prudencia, pero con mucha preocupación, que un trabajador del ayuntamiento denuncie por presunto acoso laboral a la máxima autoridad de la ciudad, como es la alcaldesa, y por tanto no puede ser de otra forma. Vamos a seguir haciendo también seguimiento de este tema porque nos preocupa, y mucho, porque estamos hablando, insisto, del segundo recurso turístico de la provincia, y que la directora de ese complejo, la directora de ese paraje, esté denunciando a la alcaldesa de la ciudad por
por presunto acoso laboral, pero es que leyendo los medios de comunicación, porque no hemos tenido otra información que contrastar, vemos también que hay un trasfondo político dentro de esa situación, pues nos preocupa. Pero también hemos conocido en las últimas semanas que hay una investigación al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó por el síndic de Greuges por el tema del gas radón dentro de las cuevas de San José. De nuevo las cuevas en los titulares de prensa, ¿no? Y nos preocupa porque sobre este tema hemos pedido mucha información. El gas radón, esta semana ha habido una charla en el ayuntamiento, es un gas que está presente en la cueva. Desde hace unos años la normativa es más estricta y requiere de que se hagan mediciones, y llevamos pidiendo las mediciones y la información de la visita de los técnicos desde hace años. El otro día hacíamos el recuento, la hemos pedido en 16 ocasiones, le hemos pedido por escrito, en pleno, en comisión, a la alcaldesa, en 16 ocasiones que nos dé la información, y no tenemos la información, y por tanto nos preocupa los niveles de ese gas dentro de las cuevas, no tanto porque para los visitantes no hay ningún peligro, lo hemos dicho siempre en todas las declaraciones en prensa, pero sí nos preocupa la exposición prolongada que puedan tener los trabajadores y esas medidas de protección que ellos tengan, ¿no? Pero también han sido ahora, en las últimas semanas, los primeros vecinos en recibir el tasazo de la basura, que se va a empezar a pagar este año en 2025, una tasa nueva creada por Tania Baños y su gobierno, que entrará en vigor este año y que se empezará a pagar a la vuelta del verano. Hemos tenido también el cierre del albergue, este curso político. Hemos tenido también el cierre del Hogar Sagrada Familia. Esta misma semana se ha producido el cierre del Hogar Sagrada Familia, de la residencia de mayores, un plan unilateral creado por el gobierno el gobierno municipal, por Tania Baños, sin ninguna comunicación a la Generalitat y sin ninguna otra alternativa que enviar a la residencia privada a los 64 usuarios y echar a la calle a más de 30 trabajadores a lo largo de este año. También la situación de abandono en la que está la ciudad, que hemos venido denunciando en las últimas semanas en los diferentes parques de la ciudad, las diferentes instalaciones deportivas, y que nos preocupa también que pese a los impuestos de primera hayan servicios de segunda o de tercera. Pero si me preguntas por el fin del curso político a nivel nacional, pues evidentemente esta misma semana hemos conocido que el Supremo ratificaba el procesamiento del fiscal general. ¿Eso qué supone? Que el fiscal general va a sentarse en el banquillo por esa revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hemos visto cómo este curso político se imputaba a un secretario de organización del Partido Socialista como era Ábalos, a un asesor del gobierno como era Koldo, a un secretario de organización, al número 2 del Partido Socialista en toda España como era Santos Cerdán, imputado y en la cárcel por riesgo de fuga, para que no destruya pruebas o se vaya al extranjero. Hemos visto también cómo está imputada la presidenta de Adif, el exdirector general de Carreteras. Estamos viendo cómo no hay presupuestos generales del Estado por tercer año consecutivo. El gobierno de España el presidente del gobierno que decía en la oposición que sin presupuestos generales del Estado no se podía gobernar, porque encima es un mandato de la Constitución. O sea, llevamos 3 años con los presupuestos generales del Estado prorrogados. Y parece que no pasa nada. En unos meses, en unas semanas, veremos la ruptura de la caja común con la entrega de las competencias de Hacienda a Cataluña. Hoy hemos visto que ayer vimos que el Consejo de Ministros autorizaba que Cataluña crease rodalíes, es decir, para transferirles las competencias también del cercanías. Mientras en la Comunidad Valenciana, que no hace falta que nos vayamos muy lejos, el plan de cercanías de inversión del 17 al 25 que acabaría este año está por ejecutar en más de un 50%. Por tanto, el curso político, evidentemente, acaba mal para Tania Baños, pero acaba mal también para Pedro Sánchez. Para el Partido Socialista es evidente que acaba mal, ¿no? Yo no sé lo que deparará el inicio del curso político, pero desde luego, si miramos en el panorama nacional, si miramos lo que está pasando, el sentir de la ciudadanía, el sentir de los vecinos de la Vall,
cuando preguntamos por la situación de nuestra ciudad y por la situación también del panorama nacional, desde luego no hay otra situación ni otro clamor que no sea el de que este señor, que el presidente del gobierno, dimita, se vaya y convoque elecciones, ¿no? Yo no sé lo que pasará, están sacando otra vez que viene el Doberman de la derecha, que va a venir, se va a acabar el mundo si gobernase el PP, pero la realidad es que se maquillan los datos. Hablan esta semana de 22 millones de trabajadores, pero ¿cuántos de esos son fijos discontinuos? ¿Cuántos de esos se han computado los becarios que cotizan pero que no cobran? ¿Cuánta de esa gente tiene una precariedad laboral y tiene que tener 2 y 3 trabajos para tener un sueldo digno? Por tanto, los datos económicos no son tan buenos como el presidente los intenta maquillar, que parece que vayan al mismo maquillador, los datos económicos y el propio presidente, sino que en cuanto rascas un poco más allá de los anuncios del gobierno de España, de la bonanza económica, la realidad es que hay más pobreza infantil que nunca, hay más pobreza en las familias que nunca y hay más precariedad que nunca. La gente necesita más de un trabajo para poder llegar a fin de mes, por no hablar de los obstáculos que tienen los jóvenes en el acceso a la vivienda, ¿no? Por tanto, hay muchos retos a los que se enfrenta el gobierno, un gobierno al que espero que le quede poco. Nosotros estaremos aquí, evidentemente aún quedan unos días de curso político porque tenemos, en la BAI tenemos las fiestas a partir de este fin de semana, les Peñas en Festes, y seguimos en la actualidad del día a día, pero sinceramente el gobierno de España lo que tiene que hacer es disolverse, dimitir, convocar elecciones y dejar que España hable, que tiene muchas ganas de hacerlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Si gestiones les teues finances a Caixa Laval, estàs col·laborant amb l'esport. Vemos la previsión del tiempo para mañana. Como pueden ver en nuestro mapa, tendremos un día soleado en toda la provincia. En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 28 grados y las mínimas serán de 18 grados. Rápidamente vamos a ver la humedad que tendremos mañana, que es de un 50%, con un viento de 12 km por hora y una racha de 18 km por hora. Ahora veremos la previsión del tiempo para los próximos 7 días. Hasta aquí ha llegado toda la información que teníamos preparada para hoy, pero antes de irnos les informamos de la farmacia de guardia que tendremos hoy en Valduso, en la de Victoria Centelles, en la avenida Jaime I, número 76. Como siempre, les invitamos a que continúen con nosotros y disfruten de nuestra programación. Ya saben ustedes que si desean ver nuestros reportajes, también lo pueden hacer a través de nuestra plataforma de televisión. Y ahora ya les emplazo a mañana a las 8:30, donde les ofreceremos la actualidad del día. Que pasen buena noche. Hasta mañana.